7787. Bueno, más bien Power Plan es Trust Manager, es computadora administradora de empuje de motor del 767. 767. Computadora administradora de empuje de motor. Para saber si nuestro motor está trabajando de forma correcta, nosotros debemos de saber sus parámetros de optimización. El parámetro es el EPR. El EPR, recordemos que es la diferencia de presión entre la entrada y la salida. Entonces dividimos la presión de entrada entre la presión de salida y nos va a dar un número, 1.5. Si el piloto ve 1.5, por decir algo, ¿no? Si el piloto ve ese dato, él va a saber que está trabajando de forma correcta. No, el bypass radio es la diferencia entre el flujo primario y el flujo secundario, ¿vale? ¿Cuántas partículas entran en el primario y cuántas entran en el secundario? Bypass radio es 1 a 6.5, ¿no? O sea, una partícula entra al core y 6.5 se va al secundario, al flujo secundario. El EPR no, es la presión de admisión entre la presión de salida, ¿vale? Ahí sacamos un número, y ese número pues es el que vamos a monitorear en el EICAS, ¿vale? Oye, estás excediendo de EPR, te está faltando EPR. Pero todas en ambas poblaciones mencionadas igual refleja empuje. Es que es proporcional, recordemos, a cierta presión hay cierta velocidad, y la velocidad que es el empuje del motor. Entonces, a cierta presión tenemos cierto empuje de motor. Entonces, vamos a tener el EPR, que es nuestro parámetro que nos va a indicar si el motor está trabajando de forma correcta o indirecta, y lo vamos a ver en el EICAS. Recordemos, además del EPR, también podemos ver el EGT, temperatura. Ya, esta es la pantalla EICAS primaria. Entonces, aquí yo voy a observar el EPR, y vean, yo también trabajo regímenes máximos y regímenes mínimos. Entonces ahí voy a tener, y lo que yo comando a trabajar, ¿no? Entonces voy a tener mi línea redline en EPR, en N1, en GT. Entonces, ¿dónde lo voy a ver en el EICAS? Entonces tengo EICAS primario, EICAS secundario. Entonces yo tengo mi puntero, vean, y me marca mi EPR óptimo 1.5. ¿En dónde yo estoy trabajando? 1.43. ¿Y cuál es el óptimo? 1.5. Entonces ahí me da una lectura en el puntero y una lectura de forma digital. Y también tienes la marca del óptimo. Entonces, ahí tú te vas a dar cuenta si estás trabajando de forma correcta. Vas a trabajar con dos computadoras esenciales. Entonces, la EEC, Electronic Engine Control, y la otra, la TMS, Trust Management System. El control del motor, pues en el 767, que es un Pratt & Whitney, ¿qué? 4000, ¿no? En el motor del 767 Pratt & Whitney 4000, pues lo vamos a hacer por medio del EEC, Electronic Engine Control, y por medio de la Trust Management System. La EEC es la computadora, el cerebro del motor. El Trust Management System es el que controla el empuje. Sí, la EEC es el cerebro del motor. Y la Trust Management System es la que controla el empuje. Entonces, vamos a conocer la EEC primero. La EEC es una computadora electrónica que recibe los niveles y las funciones para operar el propio motor. Es el cerebro del motor, la EEC. Nosotros vamos a tener un panel de control de la EEC. ¿En dónde lo tenemos? En el panel 5 overhead. Entonces, yo voy a tener el motor izquierdo y el motor derecho. Y también cualquier cosa que me falle de la EEC, pues voy a trabajar de manera normal o voy a trabajar en modo alterno, porque me puede fallar algo en la EEC. Entonces recordemos, modo alterno ya cuando nos falla algo en la electrónica. Entonces tenemos los dos modos.
En el panel 5 overhead. Aquí lo tendríamos del lado izquierdo del panel 5 overhead. El panel de... el overhead. No, el delantero. Es el... ¿qué? El forward. Entonces ahí vamos a tener nuestro control de la EEC. Su switch de control, vamos a decirlo así. Switch de control de la computadora electrónica. No tiene por ejemplo, está en el panel 5, pero bueno, por ejemplo, está en el panel 5.5, 5.4, no sé, por ejemplo. Sí. Vamos a buscarlo en el 767. A ver si aparece. Espérame. El diagrama que estábamos utilizando es para pilotos. Entonces, en mantenimiento, sí nos interesa un poco saber panel 5, pero con qué guión, ¿no? Entonces, vamos a ver si tenemos... cursos. Se parece aquí. En el manual de NRO. No, no me aparece. Aquí está. ¿Qué ATA sería la EEC? Ajá, sistema eléctrico no. De motor. A ver, vamos a buscar presentaciones. El ATA de la EEC. Controles de vuelo. A ver, generalidades, a ver si nos aparece. Generalidades. Mira, sería, aquí está, para mayor referencia, sería en el 11.2. En el 11.2 es donde tendríamos para mayor detalle. En el 11.2 estaría el panel de control de la EEC. Vean, aquí nada más le llama panel 5 a la parte baja. Vean cómo cambia. Sería, pues yo diría que sería el after, porque ya le da el 11. Pero vean cómo cambia, ¿no? Cada avión. Vean, aquí aparece el panel 61, que es donde conectamos la computadora. El 8, el 9, donde cargamos el...
Y también sigue siendo 61. Y vean, aquí nos da detalle. Bueno, esto es más a detalle, pero hasta que lleguemos ahí, ¿sale? Pero ese porque es el 767, ¿no? 767, ajá. Bueno, lo bueno que sí lo encontramos. En el 11.2 sería. Si vamos a instrumentos, estamos en referencia, no era motor. Estaba sacando en referencia 767. Motor. Motor. Power plant, ahí está. Entonces regresamos. Entonces, para mayor especificación era el 11.2. ¿Vale? Sí. Entonces, recordemos, vamos de lo genérico a lo más específico de lo específico de lo específico. Entonces, en el panel 11.2 tendríamos el panel de control de la computadora electrónica de motor. Tengo los dos modos. Yo voy a tener el modo de despegue y el modo go around. El go around es cuando abortamos el aterrizaje. ¿Qué tal aire? Se nos atravesó un perro ahí que íbamos corriendo por la pista. Vámonos al aire, ¿vale? Y el take-off es cuando vas a despegar. Son los dos modos. También vas a tener el modo de empuje continuo. ¿Se acuerdan que el empuje continuo es el máximo y en el cual ahorras combustible? El máximo continuo. Vas a tener fase de despegue. El ajuste lo vas a hacer con el control stand, el control del empuje. La computadora es la que va a regular ese empuje por medio del autotrol. La computadora, la Electronic Engine Control, va a trabajar con los engine blades. ¿Qué son los engine blades? Son las purgas de aire. Si tú necesitas más potencia en el motor, vas a cortar las purgas. Si no necesitas quitar la potencia, pues trabajas con las purgas. Entonces, quitas o pones. Y el Live Data. El Live Data también nos ayuda como referencia para la computadora electrónica de motor. El Live Data nos daría la presión estática y la presión dinámica. ¿Vale? A través de estas presiones, pues yo tendría ciertos parámetros para generar el control del empuje. Vamos a tener ciertos sensores en el motor y voy a generar cierto análisis termodinámico para obtener un óptimo EPR o posiblemente un máximo EPR. ¿Vale? El máximo EPR pues va a estar indicado con las dos líneas, el óptimo. Entonces yo lo voy a controlar con los switches y voy a tener el modo normal, el modo alterno. El modo normal es que no está fallando nada en la aviónica y el modo alterno es cuando ya tenemos fallas. ¿Qué vamos a monitorear también del EPR? Pues vamos a monitorear N1 y N2. Ahí podemos tener excedencias que son sobrecalentamientos, posiblemente overheats. Es importante mencionar porque mientras estemos en modo normal, en teoría no tenemos esas excedencias. Entonces, nosotros vamos a trabajar también en modo alterno. ¿Cuándo entramos en modo alterno? Cuando ya nos está fallando algo de la computadora, ¿vale? Igual volvemos a repetir, lo más crítico en el modo alterno es hacer un aterrizaje a precisión, ¿vale? Entonces, hay abusados porque pues, si hay niebla y vas a aterrizar con precisión, pues no puedes hacer el aterrizaje con el modo alterno. Entonces vas a tener el EPR marcado, óptimo, en el cual tú vas a controlar la IEC, vas a comandar. Vas a tener marcas de comando por medio de la Flight Computer, de EPR. En este caso, el EPR actual que tú llevarías, el EPR que comandas en el propio sistema, ¿sale? Básicamente esta presentación que estamos viendo pues es el curso que se le da al piloto. Ahorita cuando entremos al EIC, pero en el manual del mecánico, es otro rollo, vean, nada más te dice que es el EIC, controla, te da parámetros y no deja de repetirte eso. O sea, realmente
es para capacitación de pilotos, ¿no? Ahí nos da el rango de los tipos de empuje, mueve la palanca, aumenta potencia, baja potencia EPR. Entonces ahí no tenemos gran ciencia, ¿vale? Entonces, hasta ahí le dejaríamos, realmente no tiene gran ciencia. A nosotros nos interesaría más, pero el manual, que es el que tenemos de 400 hojas. Ese sí, meternos a trabajar y conocerlo, ¿vale?